Vamos a revisar con la doctora Mariana Yumbay, asambleísta por Pachacutic, algunos de los más importantes contenidos de este proyecto. Doctora, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, estimado Lenny, muy buenos días a todo el pueblo ecuatoriano, en especial a mi provincia Bolívar. Doctora, tal como ha ocurrido antes, ante este proyecto de ley, nuevamente existen dos posturas de los legisladores de Pachacutic, ¿o ahora sí hay coincidencias y una posición unívoca? Definitivamente no. Por nuestra parte vamos a seguir protegiendo los derechos constitucionales que nos ha costado largos años de trabajo, y si revisamos este proyecto de ley, una vez más se termina alejándose del verdadero espíritu de la norma constitucional. Por ejemplo, el objeto de este proyecto de ley es la sostenibilidad financiera, económica, de manera que se termina subordinando la protección de la naturaleza, la protección de los territorios, de los ecosistemas, de los sistemas de vida adentro en las áreas protegidas. Doctora Yumbay, por otro lado, doctora, también quisiera ir revisando algunos aspectos puntuales de este proyecto para que quede claro por qué y a qué se oponen. La posibilidad de que la fuerza pública ingrese en áreas protegidas en caso de presencia de delincuencia organizada o grupos armados, eso es un asunto que los intranquiliza. ¿Por qué? Porque imagínense, ni siquiera se establece en qué casos se puede militarizar, o sea, se deja abierto a la discrecionalidad. Tranquilamente mañana la autoridad puede decir aquí hay peligrosidad, por lo tanto hay que militarizar y llevar a la policía y todo lo demás. Eso es tremendamente peligroso, ¿no es cierto? Ni siquiera se va a declarar estado de excepción, absolutamente nada. Se va contra lo que dispone la norma constitucional. En ese sentido, no podríamos estar de acuerdo. El otro elemento fundamental también, por el cual jamás podríamos estar de acuerdo, se posibilita la privatización camuflada. Antes de entrar a ese punto, doctora, quisiéramos ir analizando por partes este proyecto. En relación a la presencia de las fuerzas del orden, se había señalado que esa disposición, y se había señalado por parte de la CONAIE, que esta disposición ponía en grave riesgo la continuidad de las formas de vida de los pueblos indígenas y el ejercicio pleno de su soberanía territorial. Específicamente, ¿a qué se estaban refiriendo cuando señalaban estos dos aspectos? Mire, solo la presencia de las Fuerzas Armadas y de la policía genera intranquilidad, genera desarmonía al interior de los pueblos. Y además hay un derecho constitucional, un derecho colectivo que dice que no se puede ingresar, no se puede establecer ni instalar las Fuerzas Armadas dentro de los territorios de los pueblos indígenas. En ese sentido se va a terminar afectando la tranquilidad de la población que están. No nos olvidemos que en el 49% de las áreas protegidas están los pueblos y las nacionalidades indígenas. Doctora, no quiero cerrar el tema anterior sin antes consultarle, porque usted dice, ok, nos oponemos a la presencia militar en nuestros territorios porque afectan nuestro modo de vida, porque afectan nuestra soberanía. Sin embargo, bueno, pues en los territorios, en las áreas protegidas, y no solamente en ellas, en todo el país en realidad, hay presencia de grupos de delincuencia organizada, pero particularmente en áreas protegidas están desarrollando minería ilegal, tala, hay un sinnúmero de actividades que se desarrollan y bueno, pues yo entiendo que eso también debe afectar de muchas maneras los modos de vida de las comunidades y la soberanía territorial que ejercen allí. Entonces, hay un punto medio, porque las cosas indudablemente no pueden seguir de esa manera, ni pueden estar entregados estos territorios para que sin ningún beneficio para los pueblos, para las comunidades, para las nacionalidades, allí se sigan desarrollando estas actividades ilegales que además les contaminan las tierras, les contaminan el agua y les llevan violencia hacia esos sectores. Lo que no estamos de acuerdo es dejar abierto esta posibilidad de que entren las Fuerzas Armadas y la policía sin una declaratoria, por ejemplo, de estado de excepción, sin una consulta previa a los pueblos que están asentados en ese espacio. Eso no implica que tal vez están desarrollando la minería ilegal. Mire, la minería ilegal se ha dado precisamente porque el Estado ha abandonado, porque el Estado no está cumpliendo con sus funciones. Yo pregunto, por ejemplo, el Ministerio de Minería, ARSA, la Agencia de Regulación, ARCOM,
¿qué está haciendo? Entonces, hay herramientas jurídicas suficientes como para haber atacado la minería ilegal. Y resulta que ahora, bajo la lógica de que hay una minería ilegal, se pretende privatizar las áreas protegidas y afectando los derechos de los pueblos y las nacionalidades. Como acababa de señalar, el 49% de la superficie de las áreas protegidas están los pueblos indígenas. Y en esta normativa debo señalar que desafortunadamente se termina violentando otro derecho constitucional, que no se ha hecho una consulta prelegislativa. Imagínese, cuando la misma Corte Constitucional, cuando hay instrumentos internacionales que dice previa a la adopción de una normativa jurídica tiene que haber una consulta prelegislativa. Aquello no se ha respetado. Vamos al tema de la privatización, doctora, porque usted dice que sí. Se abren las puertas para las privatizaciones. Sin embargo, la ley señala taxativamente que ningún proyecto o actividad a desarrollar en las áreas protegidas permitirá su privatización. También dice este proyecto que en ningún caso se permitirá la implementación de planes de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en los territorios de las áreas protegidas. ¿Con eso no es suficiente para resolver los temores, las dudas? Una ley tiene que ser clara, precisa y provocar contradicciones ni dejar en las ambigüedades. El artículo 4, si bien es cierto, hay una parte en la que dice no se llevará adelante procesos de privatización, pero en el párrafo 3 está diciendo que los modelos de gestión y administración de las áreas protegidas será llevada a cabo por el Estado o a su vez por los gestores privados mediante los mecanismos contractuales. ¿Qué se puede entender con eso, con los de gestores privados? Eso implica que se van a hacer contratos para entregar a los sectores privados y el momento que se entrega a los sectores privados, ellos van a tener la administración, el control, hacer todo lo que consideren pertinente porque se les está entregando a los sectores privados. Entonces, son esas cuestiones que nosotros encontramos que está realmente camuflado. Claro que más abajo dice, no se permitirá privatización, pero en el párrafo 3 terminan señalando que se va a llevar adelante los mecanismos contractuales con los gestores privados. Es como entregarle, por ejemplo, el IES, el hospital del IES. ¿Qué tal si mañana dicen entregamos al sector privado? Ellos van a ser los que van a poner las políticas, van a establecer los mecanismos de administración, probablemente establezcan precios y todo lo demás. Entonces, eso es peligroso, eso es abrir la puerta a la privatización. No lo digo yo, está en el artículo 4 de este proyecto que para mí es totalmente inconstitucional. El proyecto también dice que para cualquier actividad que se desarrolle en áreas protegidas, pues se respetará toda disposición legal en relación a las consultas previas. ¿Con eso no alcanza para soliviantar de alguna manera los temores? Sí, la disposición 3 establece que se respetará la consulta previa, libre, informada, pero también lo contradictorio es que establecen que también se respetará la consulta prelegislativa cuando el Sistema Nacional de las Áreas Protegidas adopten actos normativos, lo cual es totalmente contrario, porque este proyecto de ley debería haber sido respetado y aplicado la consulta prelegislativa. Y no se lo ha hecho. Por eso yo digo, se termina violentando la misma norma constitucional, los mismos tratados internacionales, las mismas sentencias de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional en el año 2022 resolvió el caso de la demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Recursos Hídricos, que definitivamente declaró inconstitucional por una falta de la consulta prelegislativa conforme los estándares nacionales y los estándares internacionales. Doctora. En ese sentido, hay que tener en cuenta que no por esta incorporación de estas palabras se subsana la inconstitucionalidad que se está cometiendo. ¿Cuáles son las certidumbres que les quedan a ustedes con esta ley tal como ha salido de la comisión para su segundo debate?
Certidumbre no existe, más bien yo insisto que hay vulneraciones a varios derechos y principios constitucionales. Imagínese, se termina violentando la unidad de la materia, que es un principio constitucional y que la Corte Constitucional también lo ha dicho en algunos dictámenes, que hay que respetar la unidad de la materia, y resulta que en esta normativa, que entre comillas vino con el título de Ley de Recuperación de Áreas Protegidas, que de paso no tiene nada de recuperación, ahora se ha transformado, se llama Ley de Fortalecimiento de Áreas Protegidas, se introducen reformas que no tienen nada que ver, se terminan perdonando a los deudores de CFN, por ejemplo, se termina reformando la Ley de Integridad de la Gestión Pública, que recién terminaron aprobando con bombos y platillos, y que nosotros advertimos que esa normativa era inconstitucional porque se violentaba algunos derechos, se propiciaba la regresión de derechos, como en este caso se está violentando derechos constitucionales, doctora, como el 397.4, que dice que las áreas protegidas son totalmente zonas intangibles, por ende lo que nos corresponde es cuidar, proteger, porque la naturaleza es sujeta de derechos, ¿no? Doctora, si esta ley es aprobada tal como ha salido de la comisión para su segundo debate, y todo apunta a que va a ser así, ustedes, y me refiero a esta facción de Pachacutic, son 3 legisladores, sin embargo, ustedes tienen pues el respaldo de la CONAIE, ¿qué van a hacer? No solo la CONAIE, hay varios sectores y actores defensores de la naturaleza, quienes están pensando en la vida, en cuidar la naturaleza, han advertido la interposición de una demanda de inconstitucionalidad porque se vulnera este derecho de la consulta prelegislativa. Van a reclamar en derecho a la apertura del... Así es. Ok, o sea, manifestaciones, protestas, levantamientos, eso quedó en el pasado. Bueno, eso por el momento absolutamente no. Ahora se va a luchar desde la Corte Constitucional y los otros organismos que todavía existen y que aspiramos que se actúe protegiendo los derechos constitucionales. Yo siempre he dicho, una norma jurídica tiene que ser construida respetando la Constitución de la República, respetando los instrumentos internacionales y también los estándares nacionales y del sistema interamericano. Pero si se alejan de aquello, están yendo contra todo y eso no es posible. Necesitamos darles herramientas jurídicas que propicie una certeza jurídica, que garantice una seguridad jurídica para el pueblo ecuatoriano. Mariana Yumbay, asambleísta por Pachacutic. Doctora, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias a usted.